Bienvenidos a Plan 12, un podcast creado por adolescentes de América con el plan de aprender y transformarnos en este mundo cambiante, donde expertos y adolescentes compartirán consejos y experiencias para desarrollar 12 habilidades claves para la vida. Somos Sharon y Adriana de México, Kiara de Costa Rica, y juntas les damos la bienvenida a este episodio de Plan 12, Aprender para Transformar. Las opiniones en este podcast son nuestras y de los invitados y no representan a América Solidaria, UNICEF y Caserta, que son quienes nos apoyan. Bienvenidos personitas a este nuevo capítulo número 8 de Plan 12. No vamos a hablar de negocios, vamos a hablar de la habilidad de negociación. No tenemos ni portafolios ni corbatas. Y tenemos a dos invitadas experimentadas. Como dice Sharon, tenemos a dos invitadas súper especiales, que es primero Bernardita. Bernardita Castillo ha estado ligada con la naturaleza desde muy chica, desde su casa plantando vegetales o en actividades scouts. Y como gran scout, desde pequeña, le gusta ir a los bosques, subir a los cerros y actualmente estudia ingeniería en información y control de gestión. El año pasado fue nombrada por el gobierno de Chile como negociadora joven para el COP25. Viajó hasta España para participar en los procesos de negociación internacional por la acción climática. Bienvenida. Y nuestra segunda invitada, también experimentada, María Esperanza de la Cruz Borbón. Es de Ecuador, activista social enfocada a la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Joven embajadora 2016, vocera del movimiento por ser niña de Plan Internacional, embajadora con causa, danzante y gestora cultural actual, estudiante de la carrera de Sociología en la Universidad Estatal de Bolívar. ¡Bienvenidas! Bienvenidas, ¿cómo se sienten? Cuéntenos, ¿cómo se sienten? Súper emocionada de estar acá. Muchas gracias por la invitación, así que démosle. Y pues siéntanse con toda la libertad, ustedes ahorita son las estrellas. ¿Ustedes cómo creen que se aprende a negociar? La negociación empieza desde la vida cotidiana, o sea, desde los actos más pequeñitos, desde que empiezas a decir a tu mamá, no, quiero comer pollo, pero mi hermano quiere comer pescado. Entonces, esas cositas pequeñas que en realidad debemos conocerlos todos. Debemos saber que la negociación no es solo básicamente lo que vemos en televisión o lo que está pasando dentro de un gobierno, sino que es necesario aprenderlo y es la habilidad también súper importante que como adolescente y como niño debes saber. Bueno, me sumo a lo que está diciendo mi compañera, porque la negociación es algo que vemos desde el principio de nuestros días, en el día a día, con nuestra familia, nuestros amigos, amigas, con nuestras parejas, y es algo que muchas veces uno no se da cuenta que lo está haciendo porque uno tiene muy metido en la cabeza eso de que la negociación tiene que ver con los negocios, hombres formales, en espacios muy cerrados, pero no, las negociaciones se viven día a día. Sí, claro, y como estamos hablando ahorita de que lo usamos en la vida cotidiana, ¿creen que de niños o niñas aprendemos lo suficiente sobre esta habilidad para enfrentarnos a las situaciones más complejas durante la adolescencia? Es súper complejo y depende mucho, como que también del entorno. Cacha que de repente estás en un momento de tu vida con tu papá y tu mamá conversando de que deben llegar a un acuerdo dentro de casa. Obviamente esto se va estructurando y se va creciendo como familia y puedes sacarlo a relucir. La verdad, hablando ya en general, siento que no todos estamos como capacitados cuando tenemos un problema dentro de la adolescencia. Y muchas veces a una o a uno no le van enseñando cómo hacer esto, uno no lo sabe de por sí, de nacimiento. Y se va adquiriendo un poco en la práctica, pero muchas veces también nos cerramos un poco dentro de las negociaciones, que es lo que nos pasa a todos cuando estamos cerrados en una postura, y al final, ¿qué pasa en una negociación en la que nos cerramos? No estamos obteniendo algo a cambio tampoco, porque las negociaciones siempre, no es como que yo gano y el otro pierde, es que los dos estamos teniendo un acuerdo, y si nos cerramos siempre, al final no vamos a estar aprendiendo. Entonces yo creo que una habilidad clave, o sea, para poder trabajar esto, es ir abriéndose un poco a la postura del otro, poder ir trabajando esta habilidad. Es muy necesaria aprender a negociar, como lo acaba de decir Bernardita, porque entre más piensas que simplemente una negociación es efectiva porque simplemente tu postura va a ganar, ya no se vuelve una negociación, sino una imposición, y tú quieres crecer o como que ya no hay ese rol que deja progresar o desarrollar dentro de ese
de ese ambiente. Hay que tener claro que no es una competencia y que uno no tiene que llegar cerrado con su postura a qué es lo que tiene que llegar. Porque si yo llego como, sí o sí tengo que ganar esto y no voy a escuchar nada de los argumentos que me dicen, van a terminar las partes o peleadas o no se va a llegar a ningún acuerdo. Hablando un poquito ya hacia los y las adolescentes que nos están escuchando en Plan 12 y nos están viendo, ¿qué consejos darían a los y las adolescentes que quieran mejorar este superpoder de la negociación? Practicándolo mucho, desde con cosas muy pequeñas, teniendo confianza e información, como que teniendo diferentes conocimientos, te da mucho poder, como que esas palabras te dan mucho poder. La experiencia, la práctica va siendo el maestro. Informarse bien es clave, porque ¿qué pasa si estás negociando y la otra persona llega y te dice algo sobre lo que no tienes conocimiento? Tú te quedas para adentro, no sabes qué responder y tus argumentos se debilitan y como que te encuentras atrapado. Quiero añadir algo, también como que tu lenguaje corporal también funciona mucho, tipo si, aunque tenga conocimientos y mi cara es de, tengo mucho miedo a hablar enfrente a otra persona, obviamente la otra persona se va a sentir con poder sobre ti, como que también tu lenguaje corporal va a tener mucho que ver con tu negociación. Esta pregunta va para ti, Bernadita. Tú que has tenido la oportunidad de asistir a la COP, que es la Conferencia de las Partes, ligada a la Conferencia de las Juventudes, la COI, como negociadora joven de Chile, ¿puedes explicarnos rápidamente qué implica eso y qué aprendiste en esa experiencia sobre la negociación? En las Naciones Unidas siempre todos conocemos que participan todos o casi todos los países del mundo. Entonces, en estas conferencias se trata de llegar a acuerdos internacionales en que todas las partes estén de acuerdo. Porque si una de las partes no está de acuerdo dentro de lo que se está acordando, no se llega a acuerdo. Entonces, ahí es donde uno tiene que estar muy abierto al diálogo y ver cómo llegar de forma conjunta a este objetivo común. Ver cómo, por ejemplo, los países que tienen más capacidades económicas pueden ayudar a que los que no tienen tantas puedan remar hacia el mismo lado. Que lo ideal en este tipo de negociaciones es que sí, realmente todos ganemos, porque finalmente lo que queremos que gane es el planeta. Y todos y todas deberíamos hacernos responsables de ello. María Esperanza, tú también has asistido a la COP. En primer lugar, poner la escucha activa de por medio, o sea, tener esa capacidad de poder escuchar al otro y no simplemente lo que tú estás pensando, te hace también parte de esa comunidad y puedes dar insumos y ayudarse mutuamente entre diferentes partes. Soy fan como de Plan 12, así que sé que también han nombrado que la confianza dentro de los adolescentes y jóvenes es muy importante para poderse dirigir a un público, tener también súper claras las ideas, ser organizados dentro de lo que vamos a decir a otro público. Escucha activa, mente abierta, organizado, o sea, es decir, una planificación previa. Si han tenido algún momento de su vida y qué tan complicada fue la negociación. Lo primero que se me ocurre es una negociación que ni siquiera fue una negociación, pero sí fue una negociación. ¿Cómo tan complejo? Bueno, fue una negociación, pero yo en su momento no sabía que lo era, de cuando yo tenía como 4 o 5 años. Estaba en el preescolar y yo iba a clase feliz con mi peluche. ¿Y qué pasó? Un día la profesora me dijo que no podía llevar más mi peluche, porque las demás niñas se ponían celosas porque no tenían peluches y no podíamos llevar mi peluche porque generaba conflictos dentro de la sala. Pasó aproximadamente una semana y llaman a mi mamá y la profesora le dice, oiga, ¿sabe que creo que Bernardita tiene problemas de audición? Porque le estamos hablando en clases y no me contesta. Y después de un rato hablando conmigo, yo le dije, no, o sea, sí la escucho, pero no le quiero hablar porque me quitó algo que era muy preciado para mí. Entonces fue algo que yo desde mi corazón sentí que era injusto, entonces fue mi forma como de responder a eso. Y me dijo, ya, mira, en la casa tienes muchos peluches, entonces, ¿qué podemos hacer? Llevemos todos estos peluches que tú tal vez no juegas tantos con ellos y los llevamos a tu sala. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de estas negociaciones que a veces uno no se da cuenta, también tiene que ver que uno puede pedir ayuda, que personas fuera de esta negociación también te pueden aportar otro punto de vista. Me mataste con el peluche, me mataste. Okay. Pues bueno, ya estamos concluyendo con este gran capítulo y quiero agradecer por todo este conocimiento que nos transmitieron acerca de la negociación y a todos los que están escuchándonos,
sigan desarrollando esta habilidad de negociación y también las otras que hemos visto. Gracias, Bernardita y María de la Esperanza. Gracias. Sí, de verdad, muchísimas felicidades y todo lo que han hecho es absolutamente grande, que para todos los y las adolescentes la edad no es impedimento. Todos podemos trabajar con la negociación. Ya para terminar, recuerden estar pendientes de nuestras redes sociales para los desafíos y poner en práctica este superpoder, este poder de la negociación. ¡Nos vemos! Esperamos que hayas disfrutado, al igual que nosotros, este podcast. Revisen los desafíos diseñados para poner en práctica estas habilidades. Abrazo psicológico y hasta la próxima.